El lobo es el animal más odiado y perseguido de España. Los matan, los cuelgan en la calle y hoy te voy a explicar aquí, mientras los buscamos, por qué el cazarlos y el matarlos puede incluso perjudicar a que maten más cabezas de ganado y por qué considero que en España se están haciendo mal muchas cosas. Soy Kike Arnaiz, soy fotógrafo de fauna. Durante muchos años me he dedicado a recorrer el mundo y he visto casos de grandes depredadores y muchos temas similares por el mundo, así que quiero compartirte mi visión personal, pero también en este vídeo vamos a dar datos basados en la ciencia, en literatura científica, o sea que aquí en la descripción vas a encontrar todos los artículos científicos que respaldan los datos de los que vamos a hablar en este vídeo. Acompañándome en este viaje está Alex. Alex es biólogo, sí. También ha estudiado zoología. Sí, me especialicé en zoología, sí, en zoología de vertebrados. Qué mejor manera de poner en práctica todo lo aprendido que aquí buscando lobos, osos en León, que es un paraíso. Entonces le voy a pedir también, porfa, que cualquier dato científico, que yo como fotógrafo y aficionado a esto, pues tampoco... No se tira el pisto, que ya lo he escuchado hablar del lobo y la verdad que le suelta factos. Bueno. Y solo verdades. Bueno, por si acaso cualquier cosa la va a estar viendo él también, está aquí supervisando lo que pueda decir, que siempre está bien tener la opinión de un experto. Hablemos primero de un poco de contexto. El lobo ibérico es una subespecie de lobo, es decir, está aislado genéticamente de los lobos del resto de Europa y por lo tanto es una especie única. Por cada lobo que perdemos estamos perdiendo también genética irreemplazable. Y es casi a día de hoy el enemigo número uno de muchos. Estamos aquí en un medio rural, de hecho justo al lado de Asturias, una comunidad autónoma que ha destacado por sucesos bastante agresivos. En lugares como Ponga mataron lobos, los dejan las cabezas por ahí colgando. Bueno, terribles imágenes que, como veis, es un tema que genera bastante odio. De hecho, muchas empresas aquí que se dedican al turismo de fauna, por ejemplo en Somiedo, aquí cerquita, reciben amenazas por intentar proteger a este tipo de animales, ¿no? Y recordemos que estas amenazas vienen de gente armada. Y ahora más que nunca es un tema que está de actualidad en muchos lugares de España y ya no solo, porque aquí por ejemplo en Castilla y León a día de hoy no se le está cazando, pero ya no solo es la caza legal, sino una mucho más grave que es la caza furtiva. Hay un tema que no ayuda tampoco mucho al lobo y es el miedo social. Y es que no solo es un tema de ganaderos, cazadores, etcétera, sino que muchas veces la población general tiene miedo a este animal porque culturalmente, históricamente nos lo han puesto como el malo de las películas de Caperucita, el malo que ataca a las personas, cuidado por el bosque, no vayas solo, que hay lobos. Pero realmente, y por dar un poco de contexto a esta situación, no ha habido ataques mortales de lobo en Europa en todo el siglo. Realmente los ataques son muy raros y si llegaran a ocurrir suele ser muchas veces por lobos enfermos, heridos, etcétera. Pero insisto, nada que ver. No hay reportes de muertes por lobos en las últimas décadas. Pero ¿y por qué le odian tanto? Hay una razón, pues obviamente este odio no viene de la nada y es importante entender las causas y sus soluciones y es un poco lo que vamos a intentar tratar en este vídeo. Bueno, ¿y por qué se odia o por qué se caza al lobo? Vamos a hablar de tres principales razones o también lo podemos llamar tres principales mitos en muchos de los casos. Vamos con el primero. El principal motivo por el cual la caza está permitida en España es por equilibrar ecosistemas y debido a la condición en la que se encuentra la península ibérica, pues sí hace falta la caza en muchas ocasiones. Pero concretamente la caza del lobo, ¿qué tan necesaria es para regular ecosistemas? Bueno, hablemos primero de que el lobo es el principal regulador de los ecosistemas aquí. Es un animal que se alimenta de herbívoros, que no solamente es que ayude a regular las poblaciones de estos herbívoros, sino que también ayuda a evitar enfermedades. En Castilla y León y Asturias se ha observado que a mayor población de lobo existe menor enfermedad de tuberculosis en el ganado. Y es que esta tuberculosis la tienen los jabalíes. Los jabalíes más débiles enfermos son predados por lobos y esa enfermedad no termina acabando en el ganado. Así que sí, el hecho de que haya lobos mejora la ganadería, por un lado, y también la agricultura, debido a la regeneración vegetal que produce esta regulación del ecosistema gracias al lobo. En Polonia, por ejemplo, se ha observado que con la reintroducción del lobo, el sotobosque
ha aumentado un 30%. En Yellowstone, cuando se reintrodujo al lobo, el número de castores cambió hasta el curso del río y se reguló la sobrepoblación que había de ungulados, de los pastos arrasados, y volvió el bosque, volvió la vida. También al contrario, donde hemos extinguido al lobo en Europa, ha habido una mayor degradación del suelo, más enfermedades, más deforestación. Un segundo mito sobre la caza del lobo es que sirve para controlar su población, como si hubiera sobrepoblación. En realidad, en el último censo se estima que hay alrededor de unas 330 manadas en España, censo 2021-2024, cuando a la vez se estima que se necesita al menos 500 manadas para mantener su viabilidad genética, es decir, que es una especie que no está, su población no está bien, necesitaríamos muchos más. Es un animal que estuvo distribuido por toda la península ibérica, es decir, ha perdido el 70% de su terreno, así que sí, no es una buena población y además su viabilidad genética, como hablamos, está por debajo de las manadas necesarias, o sea que está en peligro su supervivencia. Bueno, y vamos ahora con la tercera razón, el tercer motivo, y este es uno de los que más peso tienen, y es que los lobos matan ganado, y es una realidad. De vez en cuando hay ataques de lobos, de osos, y bueno, en general en el mundo todos los depredadores también terminan atacando comida fácil en muchas ocasiones, que puede ser el ganado. Entonces vamos a hablar de ello porque es un tema muy importante y con mucha chicha aquí que desarrollar. Primero de todo, la dieta del lobo se basa en un 80% en animales silvestres. El lobo de por sí, en su naturaleza, no tiene el ganado como comida favorita. Datos del año 2022 revelan que el lobo solamente fue responsable del 0,7% de las muertes de ganado en España. 0,7%. Muchas otras en realidad se atribuyen a perros ferales, otro tema a tratar complejo, pero también enfermedades, o pues muchas veces se achaca cuando se encuentra una cabeza de ganado muerta que ha sido el lobo, porque es lo fácil. De este 0,7%, la mayoría de ataques vienen en realidad no por exceso de lobos en la región, sino por malas medidas de prevención. ¿Y qué medidas de prevención funcionan, que deberían empezar a hacerse más? Pues bien, 75%, una vez insisto, datos probados, 75% de los ataques se reducen cuando se utilizan pastores, mastines, los perros pastores. También el pastoreo reduce mucho los ataques de lobo. El recoger al ganado por la noche también, y sobre todo 99% de eficacia, es decir, prácticamente reduce por completo los ataques de lobo, el cercado eléctrico. Hay muchas más, como la medición por GPS, la eliminación de la carroña cerca de donde está tu ganado. Son medidas que realmente pueden eliminar por completo el que un lobo mate al ganado. Y aquí va un dato científico realmente interesante que aporta mucho a este tema, y es que la caza no solo no disminuye los ataques al ganado, sino que incluso la aumenta. Suena raro, suena paradójico, pero sí. Atención, en Estados Unidos un estudio en Science Advance demuestra que un aumento del 4 al 6% se produce cuando hay más caza de lobo. En Europa se ha probado también en diferentes regiones. Lo vimos en Polonia cuando estuvimos viendo bisontes, que en Polonia había mucho menos depredación al ganado que en Bielorrusia, cuando en Bielorrusia cazaban a los lobos y en Polonia no lo hacían. Aquí en España podemos ver un caso muy similar. En Ávila, aquí en Castilla y León, hay muchos más ataques a ganado que en Zamora, donde hay muchos más lobos. Pero en Zamora no hay tanto furtivismo, hay mucho más turismo de lobo, etc. Y sin embargo hay menos ataques a ganados. ¿Por qué ocurre todo esto? El dato es muy interesante. Es que los lobos son animales que viven en manada y cazan en manada y necesitan de grandes manadas para cazar un ciervo, un jabalí, etc. Trabajan en equipo y cazan animales silvestres. Grandísimo porcentaje de su dieta es eso, animales salvajes. ¿Qué ocurre si un cazador va y mata a un lobo? Como por ejemplo ocurrió aquí, hace no mucho. A una loba la mataron, no solo a la loba de un disparo en la cabeza, sino que esa madre loba tenía 7 cachorros, o sea que de un disparo murieron 8 lobos. Bueno, pues, ¿qué ocurre con eso? La manada se dispersa, la manada ya no puede trabajar en equipo.
se queda un lobo suelto, se quedan 2 lobos sueltos, se quedan lobos débiles que ya no pueden cazar un jabalí por sí solo. Necesitan ir a por presas más fáciles. Una pieza de ganado que tal vez en la noche no está bien protegida, pues puede ser presa fácil de estos lobos. Así que sí, la caza, y especialmente esta caza furtiva y descontrolada, pero insisto, incluso la caza que se está permitiendo en España a día de hoy, hasta de manera legal, pues no ayuda en nada a reducir estas muertes del ganado. La conclusión es que en realidad el lobo no está siendo un problema para el ganado como tal, ni para las poblaciones, sobrepoblación, ni para el ecosistema, ni nada en absoluto, sino que en realidad está siendo la cabeza de turco, el enemigo visible para tapar otras historias realmente graves, como por ejemplo un sistema agrario en crisis en España. Vamos a hablar ahora de la parte económica, y perdonad que susurro, pero es que estamos haciendo avistamiento de lobos, y eso supone que hemos pagado a una empresa para venir aquí, a que nos traigan a los sitios. Estamos también quedándonos en alojamientos, comiendo en restaurantes y aportando dinero a la economía rural. En este caso, aquí en la zona en la que estamos, hay 3 empresas que se dedican al avistamiento de fauna, pero en toda España podría haber muchísimas más. Esto del avistamiento de lobos funciona mucho, por ejemplo, en la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se estima que se genera alrededor de $500.000 de euros al año, pero no es nada comparado con lo que se genera, por ejemplo, en Yellowstone, en Estados Unidos, donde el wolf watching genera alrededor de $87 millones cada año. Según la WWF y la Fundación Oso Pardo, el turismo de fauna en España genera unos 500 millones anuales, y sin embargo el gasto que se está dando a los ganaderos, etcétera, por las pérdidas no alcanza los 5 o 6 millones anuales. Es decir, un lobo vivo vale 100 veces más que uno muerto. Bueno, nos encontramos en un lugar devastado, un parque nacional arrasado por el fuego. Y me viene muy bien este lugar para hablaros precisamente que al principio del vídeo dije algo acerca de la mala gestión del lobo en España, y creo que aquí podemos ponerlo en contexto. Bueno, fijaos la pintada que han hecho aquí en pleno parque nacional. En este cartel quemado pone matadero de lobos. Quiero hacer un pequeño disclaimer, y es que no todo lo que estoy hablando cuando menciono ganaderos, cuando menciono cazadores, no quiere decir que todos los ganaderos tengan una opinión mala del lobo, no todos los cazadores quieran cazar al lobo. De hecho, ahora vamos a hablar de la gestión en España por parte más política gubernamental, etcétera. Realmente sí que hay muy buenos proyectos de lobo, realmente sí hay muchos ganaderos que apoyan la coexistencia con el lobo, hay muchos cazadores que no quieren cazar a los lobos, y deberíamos apoyar y darle voz también a esta gente, e incluso comprender por qué realmente muchos ganaderos realmente odian al lobo, porque con sentido ellos tienen esa imagen de que viene a matarles el ganado, y que pues bueno, es normal que en muchas zonas rurales se le tenga miedo y odio al animal cuando no se conoce bien todas las cifras y cuando no se conoce el impacto global que puede generar el lobo, ¿no? Y hablando de global, aquí vemos un claro ejemplo de un paisaje totalmente devastado, un paisaje, un parque nacional que no se va a recuperar nada fácil. Y bueno, concretamente no se acerca a este caso, pero los incendios en España son otro tema a tratar, que también dan para tema, pero no necesariamente quiero decir que este incendio se haya provocado porque no haya lobos. Sí que es un ejemplo de que el equilibrio en el ecosistema es necesario. El hecho de que haya los animales que toca a ese ecosistema que tenga, ayuda a que, como hablábamos, haya más sotobosque, se regulen los pastos, y en muchas ocasiones puede llegar incluso a provocar incendios, la falta de animales o el exceso de animales no regulados. De hecho, en este valle tan bonito también se caza, de hecho es como algo medio privado, particular, que no se puede acceder aquí de manera habitual. Se caza cabra montesa. Y hablando de incendios y más temas polémicos, que tampoco vamos a abrir mucho el cajón en este vídeo, el tema del rewilding, justo ahora estamos viendo aquí también en esta zona que hay bisontes europeos
que aquí están en un estado como de semilibertad, pero bueno, no voy a hacer mucho eco de esto, simplemente decir que los bisontes son muy buenos previsores de los incendios, unas auténticas desbrozadoras del campo. Pero bueno, dejando el tema de los incendios de lado, ¿por qué hablamos de esto? De que considero que en España no hay muy buena gestión con este tema del lobo. Para empezar, porque la Unión Europea obliga a que las poblaciones de grandes carnívoros estén en estado de supervivencia favorable, cosa que el lobo no lo está. Entonces, todas estas medidas de la caza del lobo que se están haciendo ahora aquí en 2025 probablemente sean ilegales y puedan atraer sanciones de la Unión Europea hacia España. Es decir, que a España le podrían caer sanciones y multas de la Unión Europea. Luego otro tema aquí es que es muy difícil controlar y regular cómo se hace todo porque España funciona mucho por comunidades y los lobos no. Aquí pasan de una comunidad a otra, se mueven y de repente una manada, en Asturias sí se la puede cazar, en Castilla y León no, y pues es muy difícil controlar las poblaciones cuando no hay una unidad, no hay una ley general, sino que cada comunidad se rige de una manera. Otro tema es que faltan datos sólidos, falta más investigación, menos politización de todo esto, que la política y todo lo que se está haciendo no escucha demasiado a la ciencia y a los datos. Entonces, sin eso no se puede hacer una gestión coherente. Además, el mayor problema también sigue siendo el furtivismo y no crees que se hacen muchas medidas para evitarlo. Es muy difícil pillar a esta gente que hace esas masacres. Bueno, pero entonces, ¿qué se puede hacer? Hablamos de que necesitamos menos balas y más conocimiento. Cuando ocurran cosas como por ejemplo lo que pasa en Somiedo, donde hay mucho turismo de fauna y a la vez gente que está presionando mucho hacia ese turismo para que no ocurra, es decir, extorsionando, pinchando ruedas de vehículos, haciendo muchas cosas para que muchas agencias incluso digan, mira, paso de estar aquí porque vivo amenazado por gente armada, porque me están haciendo la vida imposible. Sí, esas cosas ocurren y hay que denunciarlas públicamente porque al final esto es una cadena de sucesos. Hace falta más unión en España, no tanto pelea entre comunidades. Hace falta que las ayudas que se dan a la ganadería sean más rápidas, más efectivas, porque los ataques, aunque pocos, ocurren y las medidas preventivas deberían ser mejores. Si el gobierno está como está ahora mismo, recaudando más que nunca y en su mejor época económica, que es lo que dicen de España, debería haber dinero para ayudar a la ganadería, para estas prevenciones como pastoreo, cercas eléctricas, medidas GPS y todas estas medidas preventivas que estábamos hablando. La política actual es absolutamente devastadora. Ya se ha demostrado por un lado y por otro que la caza no funciona, que la caza no disminuye los ataques de lobos y que económicamente incluso es malo para todos. Y hace falta educación y sensibilidad rural también y entender, por ejemplo, que medios como el turismo de fotografía de fauna, de avistamientos, puede ser muy beneficioso también para todos. Y para terminar, recordemos que los ataques son mínimos, que los problemas realmente muchas veces vienen de perros silvestres, de enfermedades, de medidas preventivas insuficientes, de falta de pastoreo, que la genética ha demostrado que necesitamos más lobos, no menos, que ecológicamente y económicamente los lobos están mucho mejor vivos y que incluso España puede enfrentarse a sanciones europeas por lo que está ocurriendo. Y recordemos que el lobo no es el enemigo del campo, sino que es su guardián más antiguo. Y el día que falte, el desequilibrio no tardará en recordarnos.